Nosotros hicimos, creo que el jueves, un programa contigo y habíamos hablado del tema de del tratado pandémico y la ministra Teresa Barana el viernes comunicó que Paraguay va a votar en contra. ¿Cómo evalúas el tema? Yo creo, Enrique, firmemente que este es uno de los movimientos sociales más grandes que se están dando actualmente en el país. Yo recuerdo la preocupación de muchísima gente porque conformo muchos grupos y principalmente en relación al tratado pandémico que se está tratando durante esta semana que arranca en Ginebra. Y bueno, todos estaban muy expectantes en relación a la posición que iba a adoptar finalmente la República del Paraguay en relación a esto por lo que revestía esta cuestión puntualmente en materia de salud. Lo que pretendía básicamente el tratado era unificar criterios a la hora de tratar futuras pandemias. Y entendemos que eso, Enrique, atentaría directamente contra nuestra autonomía, contra nuestra soberanía, porque vivimos realidades muy distintas a los de muchos países, a los Estados Unidos, mismo de Europa, y creemos que cada país debe actuar acorde a las direcciones o a las directrices de sus propias autoridades competentes en esas áreas, Enrique. Entonces, dados los episodios que se vivieron durante el año 2020, 2021, cuántas atrocidades en materia de violación de derechos constitucionales, de derechos individuales, entonces el solo hecho de pensar que el Paraguay podía ser uno más de los estados países que se sumarían a una iniciativa global en torno a eso, era algo que despertó demasiado miedo en la ciudadanía, en la sociedad en general, Enrique. Y yo creo que esta es más que nada una victoria ciudadana. Digo bien eso porque previo o posterior, apenas 12 o 24 horas posterior a la aparición que tuvimos nosotros, a los cuestionamientos que hicimos, finalmente la ministra se ve, creo yo, en obligación por lo menos de hacer público un comunicado de ese tipo, Enrique. Señor, y Gustavo, creo que vos tuviste algún tipo de interactuación incluso con el Ejecutivo con respecto a eso, pero nada, quiero saber tu valoración. Creo que el Ejecutivo mandó dos señales muy importantes en los últimos 10 días. Una es con el sector de la producción, donde había una preocupación igual a esta que menciona el diputado por el lado de la famosa resolución 1115, que no es más que un palo a los países que menos poluimos, porque la resolución no corre para China, la hipocresía de la Unión Europea, ¿verdad? Y este comunicado de la ministra Barán creo que trae tranquilidad a los que amamos la libertad. Un tratado de ese tipo, sobre todo después del fiasco de haber mandado la plata que no vengan las vacunas. Nosotros nos estafó la OMS. Entonces, es lógico que haya inseguridad ciudadana al respecto de pactos globalistas y me parece que el gobierno hizo muy bien en aclarar rápido, antes de ir allá, y de cortar rápido el tema de la resolución 1115 al respecto, que va a ser un tema voluntario. El 4% de nuestras exportaciones van a Europa. Los que se quieren adherir se adhieren, se les hace un protocolo, y los que no se quieren adherir empezaremos a buscar otros mercados. Correctísimo. Ahora, Guillermo, entrando un poquito ya más en el detalle de lo que vamos a hablar como cuestión de fondo, a pesar de que se anunció que no vamos a firmar el tratado pandémico, lo cual, por supuesto, yo aplaudo, viene, y aquí viene el tema por lo cual les invité a ustedes, hay una cantidad de acuerdos, Guillermo, Gustavo, que se firman y no pasan por el Congreso, que para mí es la preocupación central porque realmente creo que por ahí viene un poco la mano. ¿Por qué estoy conectando las dos cosas? Porque también se está elaborando en esta reunión de esta semana unas modificaciones del reglamento sanitario de la OMS, de los cuales Paraguay ya es signatario. Y entonces nos van a enchufar modificaciones vía modificación del reglamento. ¿Qué esquema de vigilancia hay sobre eso en el Congreso? O por lo menos de tu parte. Y ninguno, Enrique, a nosotros y de donde nos toca por lo menos levantar nuestras voces, porque como vos bien decís, muchas de estas cuestiones ni siquiera pasan por el Congreso de la Nación. Hay un desconocimiento general, diría yo, en el gran porcentaje, en gran parte de los colegas que a lo mejor no dimensionan estas cuestiones, pero por lo menos yo hablo personalmente, a título personal, que acompaño estas cuestiones las veces que sean necesarias, como lo he hecho hasta el día de hoy. Yo voy a seguir pronunciándome y seguir levantando mi voz en relación a estas cuestiones, Enrique, que yo creo que no pueden sencillamente pasar o manejarse en niveles en los que el Congreso de la Nación, los representantes directos y genuinos del pueblo, sean incapaces de tomar algún tipo de postura, por lo menos en relación a esto.
Gustavo, el mismo tema, o sea, pero después lo vamos a desarrollar sobre otro. Y que yo te lo consulté ya la vez pasada. ¿Cómo es posible que el Congreso Nacional simplemente permita que organismos del Ejecutivo actúen como si fueran países independientes? Yo no sé qué va a pasar con este reglamento sanitario que tiene 3 o 4 modificaciones que se van a aprobar seguramente esta semana en la OMS. Pero lo que sí sé es que después nos van a decir, no, esto está, nosotros hemos firmado esto. ¿Y cómo vas a firmar algo nuevo si no pasó por el Congreso? Entre los temas que le pedí a la Cancillería y se hizo un pedido formal en el seno del Senado está los acuerdos que Paraguay firmó que no pasaban por el Congreso. Tenemos que saber, como dice el diputado, pero vamos a saber, por lo menos podamos ver. Ahora, hay un tema peligroso ahí, porque dentro de la pirámide de Kelsen estamos hablando Constitución, acuerdos internacionales aprobados por el Congreso Nacional y leyes. Si no están aprobados por el Congreso Nacional, para mí no valen. No valen para hacerse ley en Paraguay, no valen para obligarse en Paraguay. Entonces sí, concuerdo, tenemos que estar más vigilantes. Esto ocurre porque el Congreso paraguayo no tiene el peso que tiene que tener un legislativo serio. Yo estuve en Brasil la semana pasada. Bueno, las democracias europeas son luego democracias parlamentarias, pero en Hungría el Parlamento manda. El primer ministro es un diputado. Un diputado y ejecuta. Entonces, creo que aquí la cultura presidencialista, y está bien que haya un líder, ¿verdad? Pero creo que el Congreso tiene que estar un poquitito más cada día a la altura de lo que es. Es el segundo poder, hay una interdependencia de poderes, ni uno es más que el otro. Entonces, yo soy uno de los que más aboga por elevarle el perfil a las discusiones en el Congreso y tratar estos temas, por ejemplo, en vez de otras cosas, porque nosotros en senadores tenemos 2 horas antes de cada sesión, eran 3, antes de cada sesión donde cada uno puede decir lo que quiere. Y usamos ese tiempo para atacar a cualquiera y a nosotros en vez de tratar los temas que son necesarios para la nación. Y bueno, es un proceso, pero tenemos que estar vigilantes, ustedes los periodistas que son inteligentes, ustedes los medios de comunicación y nosotros los que creemos que Paraguay vale la pena defender. Ahora, Guillermo, yo esa parte que está diciendo Gustavo, tengo que decir que concuerdo totalmente, porque me parece que una parte del problema está en la abdicación que tiene el propio Congreso, digamos, para tratar asuntos que son relevantes. Por ejemplo, este informe al que acaba de hacer referencia Gustavo, que se pidió para ver, yo no sé si en la Cámara de Diputados se planteó una cosa similar, pero me preocupa porque se alega después que tenemos obligaciones que tienen que tener fuerza coercitiva, pero que no pasaron por el Congreso, ¿entendés? O sea, y este tema de salud que te estoy diciendo, el reglamento sanitario que se va a discutir ahora, es tal vez una de las cosas que nos preocupa más vivencialmente, pero no es la única cosa, ¿verdad? No, sí. Mira, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, senador, de que tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes, pero en este punto también, y tengo que hablar, tenemos en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, una abrumadora mayoría colorada, por lo que la responsabilidad netamente en este país, para todo lo que resulte bien o quizás todo lo que resulte mal, también reposa sobre los hombros del Partido Colorado. Y digo bien esto porque yo he tenido 2 claros ejemplos en lo que va del año en relación a estas cuestiones. Puedo ser quizá el único lunático que menciona o habla de estas cosas en la Cámara de Diputados, y hemos tenido un muy desagradable revés, por ejemplo, con el convenio de la Unión Europea. Hemos tenido otro muy desagradable revés. ¿Estás hablando de transformación educativa? Estoy hablando de transformación educativa, exactamente. Mira que yo puedo decir esto a ciencia cierta. Yo creo que se jugó un partido a perder, que nuevamente por la reacción ciudadana inmediata y en tiempo fue que se logró con esa presión social que se revea la cuestión, y por lo menos en Cámara de Diputados terminó ganándose por la derogación de aquel convenio. Otro punto en particular, hace un par de semanas nomás que yo había presentado un proyecto de ley en relación a la vacunación sobre menores de 18 años, que tenía solamente 2 artículos, que no pedía absolutamente nada fuera de lo razonable, ¿verdad? En un punto pedía que el Ministerio de Salud
haga un breve comunicado donde a la par esté expresando los posibles efectos colaterales que ya son conocidos hoy día. Y en segunda instancia que los menores de 18 años puedan acceder a ellas, pero a través de un certificado médico, así como te expide un certificado para obtener un antibiótico de la misma manera. O sea, no había nada tan descabellado en ese punto. Y obviamente el proyecto en sí fue al archivo con apenas 16 votos en nuestro favor. Y a uno lee un poco el contexto general de todo esto y creo yo que va mucho a lo que nosotros estamos hablando, porque también cuando hablamos de materia sanitaria, creo yo que nos encontramos en la misma línea. Y bueno, son pequeñas muestras que yo voy viendo y creo que en este papel el Partido Colorado tiene que asumir un rol mucho más protagónico a la hora de evidenciar esta lucha, que no quede solamente en el discurso, Enrique, porque mira que este fue un discurso ganador para el Partido Colorado. Este fue un discurso que le llevó probablemente 1.200.000 votos, porque la familia paraguaya, la idiosincrasia paraguaya todavía llevó esto consigo, y en cada célula de su ser aquel discurso en contra de la Unión Europea en cuanto al convenio que se había firmado. Y sin embargo fue la primera oportunidad en la que nosotros tuvimos un revés muy grosero en cuanto a eso,